Saludos, banda malandra. ¿Cómo están, señores? Miren, esta ocasión muy agradecido con Hugo Osorio del corporativo Osorio y Solórzano, que pues prácticamente son los abogados estelares que acaban de obtener una sentencia absolutoria ante un caso muy mediático. Pero pues será Hugo quien nos empiece a platicar de esa situación. ¿Qué pasó, mi Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Un gusto poder compartir contigo parte de tu espacio. Gracias por acercarte y poder dialogar respecto a este tema. Como bien refieres, este asunto mediático, complicado, que ahorita en las redes sociales está Puta, está a todo lo que da claro. este asunto. Digo, ustedes ya serán testigos de qué tan fuerte está el asunto. Está en TikTok, los medios están, en los medios de comunicación está fuertísimo. Claro, X está lleno de ese asunto y bueno, el día de hoy tuvieron audiencia, ¿no? claro, sí, tú buscas Diego N. Diego en N. Google, en TikTok, Xvideo, en X, en varias plataformas, y lo que sale es precisamente este muchachito, Sí, este chico sí. del Politécnico. Y bueno, los medios también ahorita están con todo pegándole, lamentablemente. Hay mucha Hay desinformación por mucha parte desinformación de la asesora jurídica de corte privado que que representa los representó a intereses las de estas supuestas chicas. víctimas, ¿no? Claro. Está atendiendo está atendiendo a todas las luces, a los reflectores, viene y da su versión. Claro. Por ahí escuché que dijo que ella no sabe por qué el juez tomó esa decisión, ¿no? Y a lo mejor, pues tú serás la persona adecuada que nos puedas explicar un poquito y a mí y a toda la audiencia de cómo es que se llegó a esa decisión. Pero antes de eso, mi Hugo, me gustaría que nos contaras quién eres, de dónde saliste, dónde andas, por qué te contactaron a ti, por qué Osorio y Solórzano y no cualquier otro despacho. Claro, César, con mucho gusto. Mira, te platico un poquito de mi trayectoria. Pues soy abogado penalista, tengo 2 maestrías, una Sí. en Derecho Procesal Penal, una en Ciencias Penales, y recientemente terminé un diplomado en el INACIPE de Juicio Procesal Oral. Ujú, ujú. Yo conozco a mi actual socio, quien tiene toda mi admiración y respeto, un Sí, gran también. abogado de pues, mucha trayectoria Sí, aquí claro. en México, por así decirlo. Ha llevado asuntos muy fuertes. Él y su hermano son abogados penalistas muy fuertes, la verdad. Muy conocidos Eh, en Nezahualcóyotl y bueno, sí, no nada claro. más en esa, ¿no? En Sí, todo, como bien para dices, en ser todas las... específico, el maestro Oscar Solórzano, yo lo conozco a él en el año 2021, cuando yo estaba precisamente cursando una de mis maestrías en un plantel de aquí de Nesa. Ujú. Me lo presenta otro amigo, empiezo a convivir con él, a platicar de diversos asuntos. En ese momento yo litigaba de forma independiente, traía uno que otro asuntito, y el maestro Oscar me da la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo. En ese momento él también litigaba de forma independiente. Eh, Me brinda la mano, evidentemente comenzamos ahí a trabajar y estoy, digo, agradecido con él. Toda la vida voy a estar agradecido con él. Ha sido mi maestro, mi mentor, quien me ha encaminado para pues, llegar hasta este punto de mi carrera profesional. Este asunto, y quiero darle el crédito, llega a través de otra compañera abogada, la licenciada Erika. Ok. O sea, esta Llega, es una recomendación, o sea, claro, para llegar a ustedes, es decir, para llegar a Hugo y Solórzano, al corporativo Hugo y Solórzano, por supuesto, tienen su publicidad. Sin claro, embargo, yo los conozco y sé que de antemano muchos de los asuntos que ustedes atienden, que en su mayoría son mediáticos o de alto impacto, como nosotros los conocemos, son a través de recomendaciones. por lo regular, sí, el 80% ya de los asuntos, Eso si no es que habla, hasta el 90% ya es de recomendaciones. Al maestro Oscar lo buscan bastante. sí, 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 sí. Él, y vuelvo, insisto, te hay una trayectoria de casi 20 años en este ámbito Sí, de materia penal. sí nos lleva un chingadazo de Y tiempo. sí, claro, entonces ya, digo, los recomiendan bastante. No necesita dar tarjeta de presentación Sí, no, como uno que va empezando. empezando, sí. Te repito, este asunto llega a través de la licenciada Erika, una licenciada que también es parte del equipo de trabajo. Y bueno, pues comenzamos a trabajar. De primer momento yo tuve el primer contacto con la familia. De hecho, yo tuve el primer contacto con la familia. El maestro Oscar venía de un viaje. Posteriormente, el segundo contacto es a través de él.
Ujú. y nos platican cuál es Que es la... una plática preliminar. Él ya estaba en Claro. prisión, apenas le Sí, estaban mira, iniciando la carpeta. Diego ya se encontraba en ese momento vinculado a proceso por una carpeta de una de las supuestas víctimas. ¿Y cuál era la medida cautelar que ya le Prisión preventiva justificada. chingue su madre? Sí, lamentablemente, Sí, que la única que conoce el Ministerio claro. Público, ¿no? Ya sabemos que del 155-14 nada más conoce la 14. Sí, de las 14 fracciones, nada más la última, la la 14. más severa, pues es la que siempre piden. Ujú. Advertimos nosotros cuando solicitamos las audiencias a la familia que hubo una muy mala defensa en su momento. Sí, o sea, Lamentablemente sí, no hablo de... Sí, habrá que decir las cosas como son. Claro. A veces te puede llegar un asunto que se te vaya de las manos o que no tengas la infraestructura necesaria o la experiencia necesaria para poder atender un asunto de tal envergadura, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, advertimos que hubo deficiencias. A nosotros nos llaman ya cuando estaba a días de llevarse a cabo la audiencia de plazo constitucional, que muchos así la conocen, Sí. que es la continuación de la audiencia Sí, las inicial. 144 horas. Es correcto. Estábamos a 2 días de llevar cuando nos Chingue contratan. su madre, Nosotros sí. llegamos a esa audiencia, ya también habían resuelto en ese asunto la medida cautelar y por ende le dejaron la justificada, tomando en consideración Vinculan a proceso. que ya tenía otra. Sí, en esta también vinculan a proceso lamentablemente y pues bueno, hasta ese momento el asunto no era pues mediático, no estaba en todos Apenas lados. empezaba. Claro, apenas empezaba. Apenas empezaban a salir empezaba. las supuestas víctimas, ¿no? Porque Es tengo correcto. entendido que van saliendo víctimas conforme ha ido pasando el Sí, asunto. se hablaban hasta ese momento de las supuestas 8 que siguen existiendo, no se habló de más. Ok. En ese momento ni siquiera se hablaban de las 166,000 imágenes, 2012 videos. Se Conforme. hablaba- sí. Quiero hacer un paréntesis, César, aquí porque cuando a nosotros nos contratan, nos empieza a platicar la familia cómo fue la detención de Diego, cuál fue el proceso que llevó este muchachito para llegar de nueva cuenta ante un juez de control. ¿Y eso por qué? A él lo detienen un 6 de octubre del 2023 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, ahí en la ESCA. Lo detienen aproximadamente a las 6 de la tarde. Lo tienen retenido aproximadamente 4 o 5 horas. Ay, cabrón. Sí, 4 o 5 horas retenido ahí. Ahí en las En instalaciones. las instalaciones Y de por la supuesto, ESCA. sí, entonces, Ahí, ¿qué es lo que nosotros ¿quién lo argumentamos? detiene o lo las retiene? compañeras, las supuestas víctimas junto con otros compañeros. ¿Y no serían sujetas de algún tipo Claro, penal igual claro. ahí? Y te voy a explicar por qué, y esto es algo que no ha comentado la asesora jurídica y que es de vital importancia que lo sepa la gente. Ok, sí. Una de las supuestas víctimas, para no dar un nombre en específico, es la que extrae información y empieza a divulgarlas con las compañeras y dice, detuvimos a Diego con una supuesta iPad y él tenía contenido de imágenes en donde ustedes aparecen desnudas y las empieza a distribuir entre compañeras. Ella le da a enterar a las demás compañeras. Es decir, ellos manipularon el iPad o la supuesta iPad momentos antes de que fuera puesto a disposición Diego y antes de que resguardaran esa iPad como indicio. Justamente ahí. A ver, muchos gobernados se adolecen de que, por ejemplo, una orden de cateo llega a la tira, revienta y se chingan todo, ¿no? Sí, y claro. después de sus propias bolsas sacan supuestamente los indicios, ¿no? Entonces, lo que uno como abogado siempre pelea, pues es la cadena de custodia, la mismidad de la prueba y sobre todo que no haya sido alterada para que para evitar esa contaminación del dato de prueba. Claro. Si tenemos esta información, pues precisamente ahí ya se tenía información de que ese dato de prueba estaba totalmente contaminado. Sí, claro. Porque ellas lo desbloquearon, lo utilizaron y quién sabe qué más habrán podido Sí, hacer. correcto. Es más, adelantándome un poquito, en una de las últimas audiencias de la etapa de juicio, una de las víctimas establece que ellos manipularon el iPad y supuestamente Diego iba pasando las imágenes con el dedo, pero pues esto es totalmente falso porque en otras entrevistas que dan partitura para que inicien las otras carpetas de investigación, esas entrevistas de las otras víctimas dicen que esta compañerita es quien les avisa y quien les envía las imágenes a través de vía WhatsApp. Entonces, de esa retención se logra advertir eso. ¿Qué pasa? Una vez que llega el agente de la policía de la Secretaría que se encuentra escrito ahí, el primer respondiente, por así llamarlo,
logra hacer la detención de Diego N. a través del señalamiento de las víctimas y del director de la escuela. Lo curioso está que cuando a Diego lo detienen, lo encuentran sin ningún objeto material, sin ningún indicio que esté relacionado con el evento. Chinga. Lo encuentran directamente en el escritorio. Le dicen, es que él traía esa iPad. Y esa iPad la toma el agente junto con el celular. Perdón, quiero hacer la aclaración, también estaba el celular de Diego. Y dicen que son los objetos que se le encontraron a él, supuestamente. Los toman y son los que llevan a la agencia del Ministerio Público. A ver, entonces, el iPad y el celular son parte de los indicios que tienen como medios de prueba la Fiscalía para imputar el tipo penal. Como indicio material, tienen el celular, tienen el iPad. Hasta este momento solamente han podido intervenir la supuesta iPad y es de donde extraen la información. Y aquí lo importante sería saber quién les dio acceso a ese iPad para saber qué tenía Diego en ese iPad. A ver, vaya, yo en mi teléfono puedo tener 1000 cosas. Sí, claro. Pero ¿en qué momento la autoridad tiene acceso a mi información? O cómo es que ellas sabían que tenía esa información? Vaya, porque suena un poco dramática la historia. Él estaba en la escuela y de repente alguien se dio cuenta que tenía una foto de ella. Sí, mira, ¿Cómo fue el tema? El hecho está así, él estaba en una clase aproximadamente a las 6 de la tarde, supuestamente estaba manipulando su iPad, una compañera pasa y advierte que Diego estaba con una fotografía de esta compañera, manipulándola, poniéndole un cuerpo desnudo que no era ella. Ese es el motivo que da cauce a la detención de Diego. Lo curioso aquí, César, que ya una vez que pasa todo este rollo de la detención y que lo retienen, que lo pasan al Ministerio Público y que hasta el Ministerio Público es cuando hacen la supuesta cadena de custodia, que también nunca hubo cadena de custodia. Nunca hubo cadenas de custodia. Se hablan, pero nunca se mostraron esas cadenas de custodia. Una vez que pasa esto... Ya ves que dice que la Suprema Corte que ya no es necesaria, ¿no? Que No, nada más pero- hicieron el pinche protocolo de cadena de custodia, pero como sea, si no la tiene la policía, pues ya no es necesaria. No pasa dice. nada con el principio de mismidad. Ahí no importa. Cualquiera puede hacer lo que quiera con los indicios. Pero Fíjate, bueno, porque nos hablaste de casi 4 horas de retención en lo que Sí. ellas pudieron estar manipulando el iPad. Claro, y en su momento el maestro Oscar efectivamente me decía un efecto corruptor, comparto con él. Pero bueno, continuando con este tema y la idea central, ya que están en la agencia del Ministerio Público, a Diego supuestamente le piden una autorización, supuestamente hay una autorización de Diego para intervenir en el iPad, supuestamente, y está según que es su firma y es su letra. Y con esta hoja de autorización le interviene un policía de investigación del área de cibernética, el iPad. Ujú. Aquí viene lo importante, César, porque este policía de cibernética realiza un informe fechado 7 de octubre del 2023, si no mal recuerdo, en donde establece que una vez que analiza el contenido del iPad y sobre si existía una imagen que fuera o que estuviera manipulando ese día Diego, pues él dice que no existía ninguna imagen de ese tipo de contenido erótico sexual en esa iPad. De ese día. Sí, en ese día. Del día que dice Del día que dicen que él estaba manipulando. Y está el informe, pues está el informe. Ahí vamos del entendiendo. policía. Ahí para si le queda claro a la asesora jurídica. Viene claro, viene lo importante, César, que no se ha comentado, que es lo que a nosotros nos da a veces, pues tristeza, no coraje, nos da tristeza, ¿no? La Sí. forma en que se conducen las partes. Claro. Pero bueno, cada quien hace su trabajo como lo quiere hacer, Sí, ¿no? claro. Sí, si tratas de justificar Claro. un mal trabajo, pues bueno, ya está en ti. ¿Esto qué pasa? A la gente del Ministerio Público tiene ese informe y aún teniendo ese informe de que no había nada, judicializan la carpeta, lo llevan ante un juez de control. Ese informe, por supuesto, es un informe que más allá de una prueba de cargo se convierte en una de descargo. Claro. ¿No? A huevos, ¿Qué y pasa? la propia fiscalía ¿Qué pasa? está refiriendo que ese día, Sí, a esa hora, no estaba hay elaborando una imagen con contenido y el policía de informática propio establece, policía de sí, claro, el investigación. propio policía de investigación de la Claro. cibernética establece que no. ¿Qué pasa? Obviamente llevan la carpeta, judicializan la carpeta ante un juez de control para determinar la situación y evidentemente pasa lo que cualquier abogado diría, pues esto era para no calificar. Efectivamente, el juez advierte que hay violaciones, que no se da el supuesto de flagrancia y no califica de legal la detención de Diego el 9 de octubre.
Ok. del 2023. Ok. Diego, Otro juez ya otro le da juez su libertad. Le da su libertad. Se va. Precisamente por esa información. Claro, pues es de vital importancia ese informe. Se va, lo dejan ir. Lamentablemente, días después, si no mal recuerdo y si no tengo mala fecha, el 13 de octubre le cumplimentan orden de aprehensión en su domicilio a Diego para formular la imputación por estas carpetas de investigación de las hoy supuestas víctimas de las que recientemente nos absolvieron. Bueno, porque estamos en el entendido de que en aquella audiencia una calificación de no legal la detención no le impide al Ministerio Público continuar con su investigación. Claro. Y me quiero entender que la pinche iPad la tiene la Fiscalía. Sí, y ahí viene también algo muy importante que quiero dejar claro para toda la gente que va a ver este video, que está viendo este video, que ese indicio material a la fecha no se nos ha puesto a la vista. A ustedes como defensa. Claro. Su pinche madre. No hemos tenido acceso al iPad y aquí viene otra cosa curiosa, porque hemos estado solicitando a través hasta de control judicial que nos permitan tener acceso al iPad a través de nuestro perito, o que es más, que se nos ponga a la vista el contenido para pues, verificar, debemos de tener conocimiento también de ese registro. Al final del día se convierte en un registro de investigación, la información que extraen a través del policía de investigación, pero no, hasta este momento no. Y lo curioso viene porque el agente del Ministerio Público subsana con otro informe en donde dicen que después del informe del 7 que no encontró nada, emiten otro. Y en donde dicen que extraen 166,000 imágenes y 2,012 videos. Ahí, exacto, ahí son las chingadas 166,000. Las extraen y supuestamente las almacenan en una USB roja, que también hasta este momento nunca hemos visto esa USB. ¿De cuánto tendrá que ser esa pinche USB para almacenar 166,000? Si estamos atendiendo, ¿qué iPad es para empezar? Supuestamente un iPad 10. Un iPad 10, ¿no? Estamos hablando de una buena resolución, ¿no? Claro. Estamos hablando de una buena resolución. Estamos hablando que una imagen de alta calidad con inteligencia artificial no te va a pesar cualquier cosa. No. ¿Cuánto es la memoria más pesada que existe? ¿De 2 teras? Un tera, tengo conocimiento de un tera, no sé. Fíjate, en un terabyte cabrán 160, bueno, pero probablemente 2012, no. Pero eso no me corresponde a mí. Bueno, en su momento lo estábamos combatiendo. Pero más allá de eso, César, poniendo y tomando en consideración que sea cierta la información. Okay, Supongamos que sea cierta, órale, te la compro que están ahí. Ponme a la vista el contenido para yo tener la certeza de que efectivamente existe ese contenido. A la fecha no tenemos. Y de igual forma, hablan de que hay 166,000 y 2,012 videos. ¿No estabas? Espérame. Ajá. Aquí lo más importante que quiero dejar claro también es que extraen, pero no hablan qué contenido tienen esas 166,000. Que es algo importante porque también en los medios y a través Power Rangers, traía a su abuelita, su mamá, su perro, su perrito, sus vacaciones en Tepetongo. Claro, una captura de pantalla. No sabemos porque no especifican el contenido. Fíjate, Hugo, ahí lo importante porque en las noticias dicen, le encontraron 166,000 imágenes. Sí, cabrón, donde 165,999 eran de los Power Rangers. Sí, claro. Pero eso no lo dice la asesora jurídica porque no le conviene. Y aseguran que todas son imágenes elaboradas con inteligencia artificial, igualmente los videos. Y otro dato curioso y que quiero también dejar claro, aseguran y establecen y hablan de que Diego las vendía, que las distribuía. Ok, sí, es información que hoy por hoy todo mundo tenemos que, a ver, vamos a empezar, digo, nos va quedando claro, te agradecemos la forma tan específica en que nos lo vas explicando, pero a ver, quisiera saber en qué momento yo cometo ese delito que cometió Diego, en el momento en que edito, en el momento que le tomo una fotografía, claro, o cuál es el tipo penal que le están imputando. El tipo penal que le estaban atribuyendo es el que viene establecido en el artículo 181 quintus del Código Penal de la Ciudad de México. En específico y sin tanto rollo para que lo puedan entender las personas, por favor. El verbo rector que le establecía en él es el que elabore. Elabore. Exactamente. Elabore. A él le atribuían la elaboración de dichas imágenes. Ni siquiera algún otro verbo rector de ese tipo penal, solamente la elaboración. Así venía la acusación, la elaboración, ni siquiera el almacenamiento. No, porque es importante. Entonces, el que elabore, y lo que tenía que hacer la fiscalía era acreditar que él elaboró. Claro, que él había elaborado esas imágenes. Claro.
Porque no basta con decir, se encontraban tantas imágenes ahí, Sí. se encontraron tantos, y se le detuvo con el iPad, no bastaba ni nada más ir a hacer el señalamiento y con con meros argumentos subjetivos, Sí. de forma creíble, que pudieran acreditar que Diego efectivamente había elaborado en esas fechas ciertas imágenes. Es algo de lo que también la asesora jurídica no ha dicho y que nunca logró acreditar ni la fiscalía ni ella en la etapa de juicio. Es por eso que evidentemente pues la responsabilidad penal de Diego no se vio acreditada en ese estadio. O sea, porque, a ver, vamos a empezar. Vamos a un tema bien importante porque se hablaba de que podría ser una de las sentencias icónicas para México al atender una de las primeras sentencias que tenía que, o que estaba involucrada la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces, pero también podría ser una absolutoria, claro. Cosa que a lo mejor era una imputación, pero para sostener una imputación habrá que atender a datos de prueba. Mucha gente aquí en nuestros canales se quejan, es que sentenciaron a mi esposo y sin pruebas. Fíjate, y no son abogados, y ellos van a la audiencia y dicen, puta, es que dicen que violó a una niña, o que se robó un teléfono y nunca vino el dueño del teléfono, nunca acreditaron que fuera su teléfono. Es prácticamente lo mismo, solamente que estamos hablando de un tipo totalmente diferente y poco común. Claro. ¿No? Estamos hablando de un tipo penal no tan común como el robo a vehículos, robo a casa habitación, etcétera. El homicidio. El homicidio. Pero aquí entonces tenían que acreditar a todas luces la elaboración por parte de Diego. Claro. Sí, que él había desplegado esa conducta, es decir, que él había elaborado en esas fechas, en esos horarios, esa imagen. Pero también nos llamó la atención, César, que en los informes de la Policía de Investigación, cuando el agente del Ministerio Público realizó la imputación y luego la solicitud de la vinculación a proceso, y al exponer los datos de prueba, en específico esos informes, se lograban advertir fechas totalmente diversas de creación. Ok. Fíjate. De creación, además. De hecho, César, quiero compartir que a consecuencia de eso, este despacho tuvo una no vinculación a proceso de una carpeta que le estaban iniciando, o que habían iniciado, perdón, en contra de Diego por ese hecho delictuoso, de una de las supuestas víctimas. Señoría, se advierte que existen dos fechas, y esto cobraba relevancia porque decía, se almacenó a las 3:50, pues la creó a las 4:50. Caray, o sea, primero almacenas y luego la creas. Y obviamente la jueza dijo, no hay certeza, a mí no me da certeza ese informe. Pero, ¿qué pasa, César? Más allá de realizar una investigación exhaustiva, técnica y eficaz, pues, tratan de subsanarlo con otro informe y dicen que probablemente fue porque el horario del equipo en el que se realizó esa extracción pues venía desfasado. Sigue siendo subjetivo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, y a lo mejor la pinche iPad la compraron en China y por eso es la hora de allá. Y hacen unas severas y grotescas ahí manipulaciones, no sé cómo, y pretenden subsanarlas de muchas formas. Otra de las cosas que nosotros nos llamaba la atención y que también se hizo valer en esa no vinculación a proceso es que la extracción en el archivo y las ventanas que te surgen, que salen ahí, hablan que se extrae un iPhone 7 Plus y que van directamente a la USB. Se supone que lo detienes con un iPad, ¿por qué extraes información de un iPhone 7 Plus? Y evidentemente cuando conectan, y ahí en la tablita de los informes se ve que supuestamente conectaron USB, en la parte de donde viene el recuadro del buscador y de la dirección de donde se encuentran esas imágenes, se advierte que dice iPhone 7 Plus, diagonal, USB a data, diagonal carpeta, o sea, entonces aquí venía nuestra incertidumbre, nuestras dudas, o sea, o extraen la información del iPad y la pasan a la USB, o le extraen de un iPhone 7 Plus y la pasan a la USB. Sí. O sea, sí, no puedes decir Oppo cuando traes un iPhone, ¿no? Claro. No va a decir automáticamente Oppo y diagonal, claro. ¿no? Pero bueno, son cosas y negligencias que hacen y que en algunas carpetas, bueno, no se hicieron valer, porque todavía no traemos la defensa de Diego, se hizo valer en esa y afortunadamente no se vinculó. La jueza objetiva resolvió también apegada a legalidad y conforme a derecho. Si bien es cierto, también el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los requisitos para vincular, y esa fracción tercera
en su parte casi infine del primer párrafo, establece que indicios razonables. Claro. Hasta ese momento no habían indicios razonables, porque también en su momento esa entrevista de esa víctima hablaba de horarios totalmente diversos y hablaba de cómo se enteró también totalmente diferente a lo que fueron a decir las primeras supuestas víctimas en sus entrevistas. Y esta defensa, este colegiado de defensas las incorporó como dato de prueba para evidenciar. Oh, ya, Ahí, bueno, o pues sea, sus propias entrevistas claro, fueron sí, utilizadas para sí, en poder su momento. desvirtuar el propio dicho. Claro, por eso también, porque me dirás, ay, ¿a poco no le dio valor a la entrevista de la víctima? Sí le dio, pero Ah, sí, no es pero en ese te... correcto. Dijo, no, hasta este momento advierto que hay información que no tiene congruencia, se demerita, no es creíble, y es por eso que se obtuvo una no Sí, vinculación. se requiere que Sí, claro. atendiendo a que la testimonial, que es la declaración de la víctima, siempre la toman en cuenta, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están viendo han tenido sentencias condenatorias o sus familiares únicamente por la versión de la víctima. ¿Qué participación tiene la víctima en este proceso donde ustedes logran tener una absolutoria? ¿Cuál es la participación de la supuesta víctima y qué tan contundente fue en el proceso? Sí, mira, las supuestas víctimas han estado yendo desde el primer momento a las audiencias de Diego. Me queda claro que no es su obligación, sí, pero no, es un no es derecho, obligación, es un derecho, se los hacían saber. Ellas tenían un objetivo, querían lograr el objetivo y digo, se respeta, ¿no? Ellas van a la etapa de juicio y realizan su testimonio como ellas supuestamente lo vivieron, lo que te platiqué hace rato, que ven que Diego está evidentemente manipulando, que una imagen, que lo acusan con la maestra, luego con el director, que ahí lo tienen, que se lo llevan y ella realiza la denuncia. Viceversa, la otra testigo hace alusión a que se entera por su compañera, que le envía Ajá. la imagen, que efectivamente tampoco le consta, porque a preguntas de la defensa, de uno de los integrantes de la defensa, ella se le cuestiona, ¿a usted le consta que Diego haya elaborado? No, no me consta. ¿Ah? Y es más, atendiendo a eso, pues bueno, se logró advertir que la compañera, una de las supuestas víctimas, fue quien le proporcionó la imagen a través de vía WhatsApp, como te lo refería hace rato. Esta compañera las anduvo proporcionando a través de vía WhatsApp. Es ella quien las... Y sin ninguna responsabilidad penal, porque podría dar sí, a ella la que distribuya. a que tuviera, sí, claro, a que tuviera responsabilidad. Sí, pero porque astutamente en las carpetas de investigación de todas las víctimas decían, quiero hacer patente, que no quiero ejercer la acción penal en contra de ella si incurriera en casi, sí, claro, así tal cual. Sí, se curaron en salud, ¿no? Sí, claro, se curaron entre ellas sí, mismas. porque si el tipo penal también advierte al que distribuya, y es un tema que le están atribuyendo a Diego, que dice que él las repartía, que las vendía, y con relación a este tema específico de que él vendía esos packs, como nosotros los conocemos, ¿qué información? ¿Esto se vio en la audiencia o solamente está saliendo por parte de la asesora jurídica? Es también información que se está dando de forma dolosa, así lo advierto, César, que lamentablemente para pues hacer más grande esto, en ningún momento ni en la acusación de la gente del Ministerio Público se habló de venta, distribución, que recibiera alguna cuestión económica. No hay ningún dato, medio o prueba que pueda acreditar que las distribuía, que las vendía y que a consecuencia de esto recibía un pago económico o que recibía algo. Sí, porque es información que se está manejando incluso No. una vez dada el fallo absolutorio, por ahí salió la asesora jurídica a decir que no se tomó en consideración aquellas ventas. Imagínate, si las hubiera vendido de 166,000 y 2012. Sí, de a peso se hubiera llevado una buena feria. De a peso, ¿cuánto se hubiera llevado? Yo creo que, o sí, de a 10 pesos. Pero ¿no? digo, si no pudieron demostrar lo más, menos lo más, ¿no? Es decir, claro, me refiero a que sería todavía más difícil. Pero atendiendo a que el tipo penal sí nada más dice elabore, pero también distribuya, ahí esta compañerita que en aras de querer pues llamar al movimiento, a sus demás compañeras, al advertir que habían fotos de ellas, pues ella propiamente la estaba distribuyendo, ¿no? La información que se da en los medios es que a través de los compañeros en donde él vendió, me informaban que incluso por vía WhatsApp y vía grupos de Telegram. Se difundían esas imágenes, ¿no? Yo creo que, pues bueno, la verdad es que la información no era materia de la acusación, ese tema. No era materia, sin embargo, si fuera el caso o el supuesto, la propia Policía de Cibernética pudo haber advertido que existían grupos, que efectivamente
había conversaciones, porque pues le quitaron sus 2 dispositivos. Y que Sin embargo, no. supuestamente él autorizó la revisión de Claro, de no. sus... Y aquí viene algo importante, César, que también la asesora jurídica lamentablemente no ha dado a conocer o no lo ha expuesto a los medios. El juez Francisco Salazar, que fue quien llevó la etapa de juicio, resolvió apegado a derecho y a legalidad. Y es más, César, te voy a explicar por qué. Él advierte que en ningún momento se acreditó por parte de la Fiscalía ni de la asesora jurídica que existiera un consentimiento de Diego para que pudieran intervenir el iPad. Es decir, que pudieran extraer la información. Que eso lo Aquí, pudieron subsanar con control judicial, ¿no? En su espérame, momento. aquí viene precisamente. El juez hace alusión, y efectivamente el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que pues nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes y es más, en cuanto a su privacidad. Claro. Como bien lo referiste hace rato, es un acto que requiere control judicial, un acto de investigación que requiere control judicial, para que puedan entender todos. Es decir, necesitan la autorización de un juez de control. Exactamente. Para que, bueno, un juez, en telecomunicaciones, en materia federal, perdón, corrijo, para que puedan hacer la extracción de dispositivo. No sí, está, no, ni madres. No nada, está, y el juez dice, soy un juez garante de legalidad, no puedo pasar por inadvertido este tema. Nulifico esas extracciones de esa iPad. Eso fue lo que pasó en el juicio y eso no lo ha comentado la prácticamente el juicio se vertía a través de la información que tenía el iPad. Y si la información que obtuvieron a través del iPad queda nula, pues prácticamente se queda sin ni madres el agente del Ministerio Público que va a pelear. Obviamente la declaración de la víctima es importante. Mira, sí, solo sí, se concatena con más datos de prueba, medios de prueba. Claro que sí, debe de estar engarzado con los órganos de prueba para poder hablar de que efectivamente se puede acreditar ya sea un hecho o la responsabilidad penal. Debemos de atender a esas 2 cuestiones. En etapa de juicio se debe de acreditar el hecho y la responsabilidad penal. El juez también dice, advierto que vinieron las víctimas, me dijeron que existía, a decir de ellas. Yo no puedo poner en duda lo que ellas me vinieron a manifestar porque no demeritó su dicho. Tampoco se demeritó ese dicho. Dice, advierto, tienen un daño, porque así también lo determinó una perito en psicología, un daño psicológico. Que esas periciales también en psicología no establecen que hayan sido a causa de la elaboración de las imágenes que le atribuyen a Diego. Bueno, pero bueno, por digo, suponiendo que tienen un daño, dice el juez, bueno, advierto, existe el hecho, que tienen un daño, me queda claro, y da por probado el hecho. Y a consideración mía ni siquiera el hecho se acredita, pero bueno, da por probado el hecho. Y dice, lo que sí no es la responsabilidad de Diego. Es decir, que él haya elaborado en esas fechas, en esas horas, esas imágenes. Y efectivamente dice el juez, pues nos debemos de remontar a la materia de acusación. El MP, es inmutable. ¿Qué es lo que ella no dice? Y la gente por eso está indignada, los medios también salen y dicen cosas, pues probablemente porque no cuentan con la información la otra versión. veraz o información suficiente para ellos determinar, no, pues tiene razón. Perdón, quiero corregir aquí, una vez que dice que no se acredita la responsabilidad de Diego, dice la asesora jurídica que no sabe por qué el juez emitió esa resolución. Pero y como retomando lo que decía, el 19 constitucional dice, y apegado a eso, que la materia de acusación que lleve el agente del Ministerio Público es la que se debe de acreditar. El agente del Ministerio Público por mandato constitucional debe de acreditar el hecho. A ver, yo llevo este hecho circunstancial y digo que Diego elaboró esto, pues voy a acreditar esto con esto. ¿Qué debo acreditar? La elaboración. A mí no me importa si Diego tenía otras más y de dónde las trajo. Motivo de otra carpeta de investigación, pero que debo de acreditar como agente del Ministerio Público que Diego elaboró esas imágenes. En coadyuvancia, la asesora jurídica pues debe de hacer lo propio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues ninguno de los dos acreditó ese supuesto y es algo de lo que ellos no hablan. Más bien, me refiero a la asesora jurídica de corte particular, es algo de lo que ella no habla.
que no acreditaron. Ella ahora trata de salir a las cámaras con incredulidad, diciendo ¿por qué el juez resolvió así? ¿Qué le pasa? Yo preguntaría Dice, no sé, no entiendo. No, sí. ella se advirtió como coadyuvante en la acusación, Lick. Sí, de hecho ofreció algunos órganos de prueba en conjunto con el Ministerio Público en común, y dijo, bueno, en su momento se desahogaron, el juez le preguntó que usted se constituyó como acusador coadyuvante, los desahogan en el mismo término, no que sí, se iban desahogando uno por uno, sin embargo, digo, y con mucho respeto, pues no logran obtener la información que ellos necesitan. Sí, porque no se trata de cantidad. Su hecho de acusación, claro. Sí, se trata de calidad. Sí, Sí, claro. no, eso lo sabemos mucho, que los testigos podemos llevar a 20, pero si los 20 no nos dan información de calidad para acreditar el verbo rector, que el que elabore. Claro. Yo creo que, y bueno, atendiendo a que, vamos a ver, era una sentencia ejemplar, bueno, porque así lo llamaban estas corrientes feministas, donde decían es que es la oportunidad que México dé el primer cachetadón con relación a una sentencia donde se utiliza inteligencia artificial. Claro, y lo hacían ver así como que iba a marcar un precedente histórico. Sí, efectivamente, un precedente histórico por la violencia digital. Estoy totalmente de acuerdo con la asesora jurídica y comparto, no está bien ese tipo de hechos en donde se violenta a la mujer, o no nada más a la mujer, al hombre también, a los niños, ya lo hemos grupos dicho, ¿no? vulnerables. Comparto, estamos en una era digital donde debemos de combatir también este tipo de delitos. Obviamente no se pueden permitir, sin embargo, debemos de estar también a lo que establecen las leyes, los códigos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, a la forma en que debe de acreditarse un hecho de esa naturaleza y el proceso penal que debe de llevarse paso a paso para llegar a ese fin que pretendía la asesora jurídica, que es la sentencia de corte condenatorio. Hasta este momento, hasta ese momento, perdón, pues no habían acreditado nada. Mi estimado César, no. Que es algo de lo que la asesora no ha hablado, lamentablemente. Dice, es que el juez no juzgó con perspectiva de género. Sí, sí juzgó con perspectiva de género. Y quiero también que quede claro y para que más o menos la gente entienda, el juzgar con perspectiva del género no quiere decir que por el hecho de ser mujer se debe de inclinar la balanza hacia ella. Eso es otro tema. El juzgar con perspectiva de género es juzgar en igualdad de circunstancias para las partes, sin importar género, condición. Sí, porque el género no nada más es femenino o masculino, claro, ¿no? Y aquí es... Abarca grupos vulnerables, abarca género, hablamos ya, perdón, hablando de género hablamos no nada más femenino o masculino, hablamos de otros más que ya han estado, creo, reconocidos últimamente. Pues bueno, y también hablando de grupos vulnerables, no nada más de mujeres ni de adultos mayores, hay muchos grupos vulnerables que se pueden estar contemplando. Y ante todo esto, Hugo, yo preguntaría así específicamente, ¿México está preparado para este tipo penal? Es decir, la estructura de la fiscalía, la estructura del órgano persecutor, ¿tiene la eficacia y los conocimientos específicos para atender este tipo de problemáticas? Fíjate que sí, César, nada más que hay que hacer las cosas de forma pues diligentes, por así llamarlo, de forma correcta. Sí, claro. Tienen los medios, la Fiscalía es una infraestructura pues, grandísima. Enorme, claro. Sí, tienen peritos, policías, helicópteros. Tienen de todo, César. Tienen todo. César, pueden trabajar en auxilio con muchas empresas hasta privadas para poder obtener lo que ellos quieren. La verdad, considero que sí cuenta con la infraestructura, tal vez lo que no pues, es la manera en que realizan las investigaciones o el personal. No quiero ser muy puntual o señalar en alguien en específico, pero para eso también están los asesores jurídicos de corte particular. Sobre todo, ¿no? O las defensas, sí, si advierto que no se está haciendo de forma correcta esto, pues yo, conocedora del derecho, y si yo sé más o menos de qué se trata este tipo y cuál es mi objetivo, bueno, pues yo no quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, ¿qué te parece? Es coadyuvar con la
con el agente investigador y persecutor en este tipo de delitos. Pero sí está la infraestructura, César. ¿Qué participación en este asunto tuvieron los peritos en inteligencia artificial? Porque si estamos hablando de que era una sentencia emblemática, pues bueno, lo que uno esperaría como una persona que está acusado de ese tipo penal es que por lo menos especialistas en la materia sean los que acrediten. Pues fíjate, César, que ese es otro de los puntos que también la asesora jurídica pues ha omitido dar, porque pues no fueron peritos a la etapa de juicio, César. Chinga. Peritos en materia de informática, que eran los indicados para hablar de pues de este tipo de delitos, ¿no? Eran policías de investigación adscritos al área de que cibernética. No se les demerita, No, claro, pero aquí viene tampoco algo acreditan. importante, exacto. En ningún momento se acreditaron las calidades de estos oficiales, que como bien dices tú, pues por algo están en esa área. Pero bueno, pero acredítame por qué estás en esa área, qué conocimientos tienes. No se habló de nada de eso, César. Entonces, Fíjate, pues si tú me dices, pues yo soy abogado, pero pues te puedo emitir un dictamen en contaduría, bueno, sí, va, no, espérame. y lo llevas ante una autoridad. ¿Tú crees que el juez le va a dar valor? Soy abogado, le dije que y lo hice, y aquí está mi dictamen en materia de contabilidad. Y probablemente el dictamen esté bien, pero si no Sí, claro. acreditas ese Dime que soporte. tienes los conocimientos científicos idóneos para poder elaborar un dictamen en materia de contabilidad. Claro. Que tienes esa experiencia, es más que cuentas con una cédula profesional, concursos, no sé, talleres, una especialidad. Acredito. Sí, sobre todo porque estamos en una época vanguardista donde la inteligencia artificial, incluso ya algunos de nuestros colegas ya hacen cursos de cómo incorporarlo a nuestros despachos, etcétera, sí, tengo un gran amigo que estimo mucho, que lo has de conocer, Odín Noel, voy a mencionarlo, de Peritos Elite. Se han estado... saludos a Perito Odín, a sus hermanos, todos ellos claro. de Catepec, con un gusto saludarlos. Grandes amigos con los que trabajamos en conjunto en varios asuntos, y advierto que se actualizan en este tipo de materias. Para poder dar los resultados que se deben de dar. Y sí, claro que sí existen cursos, hay especialidades, pero eso pues va a depender de... No, y que propiamente la Fiscalía, porque si estamos hablando que querían una sentencia enigmática como la que iban a obtener en ese caso, pues a mí también me surge la pregunta, ¿por qué la asesoría jurídica estaba en condiciones de también poder llevar a sus peritos de corte particular también, pagados por las supuestas víctimas, y que abonaran a la teoría del caso del Ministerio Público? Sin embargo, la respuesta concreta es: no hubo peritos en materia de informática en el asunto de Diego. Claro, no hubo peritos en materia de informática. Y aún ¿qué es así lo se que a mí sorprende? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el juez resolvió así? ¿Por qué no sentenció? Chinga. ¿Qué es lo que a mí me causa, la verdad, pues tristeza, la forma en que se conducen a veces las partes? Si te has dado cuenta, César, nosotros hemos sido muy mesurosos, muy precavidos en no dar pues comentarios a la prensa, no dar ahorita para evitar parte de incluso... nosotros, para evitar algún dime y direte. No somos ese tipo de abogados. La verdad no nos gusta enfrascarnos, hacemos nuestro trabajo, que es defender los intereses de nuestros clientes, y considero que lo hacemos de forma correcta. Tan es así que aquí está el resultado, la estrategia procesal que abanderó este colegiado de defensa. Funcionó. A ver, ahora ya nada más como para ir concluyendo, yo por supuesto felicito el trabajo, de hecho, por eso te solicito venir contigo. Porque, pues bueno, advierto, es una estrategia contundente que da un resultado que es quien toda la gente busca, ¿no? Ahora bien, ahí hay un tema donde la asesora jurídica dice, y eso que el defensor se desiste de sus medios de prueba, ¿no? De sus pruebas, es decir, ustedes tenían algunas testimoniales, algunas periciales, sin embargo, al final ustedes determinan en tú y tu despacho a desistirse bajo su más entero perjuicio, porque es una estrategia jurídica que a ustedes así lo determinaron. ¿Y qué los lleva a tomar esa decisión que además para mí, para muchos abogados, es muy difícil de tomar, ¿eh? Fíjate que sí, César, es una decisión sumamente difícil. Como representante en este momento del despacho, te exteriorizo que lo hemos hecho ya
en algunos otros asuntos también fuertes, hablando de delitos de homicidio, violación, robo de vehículo con violencia, y ha funcionado siempre y cuando, te voy a decir, César, digo, y no me dejas mentir, adviertes que hasta ese momento ni la fiscalía ni la asesora jurídica han aportado o han acreditado en el estadio del juicio pues la responsabilidad de tu representado. Hablan de cosas y que de manera, es más, ni de manera circunstancial o indiciaria pudieran acreditarle o fincarle alguna responsabilidad. Fue muy difícil, huevo, de hecho con la familia lo platicamos, la familia decía, Sí, oiga, sí, oiga. no, de hecho ellos estaban renuentes. Es más, nosotros como defensa llegó, como defensa en su momento, el maestro Oscar en su momento dijo, ¿sabes qué? Pues la familia no permite y quieren que se desahogue, pues lo vamos a tener que hacer. Les explicamos los escenarios, los riesgos. Al final del día confiaron en nosotros, en esta estrategia, y pues bueno, se dio, y es difícil, y no es porque no quisiéramos o porque no fueran eficaces nuestras pruebas eran contundentes, te puedo decir, para abrir el panorama, César, y que sepa la gente, nosotros traíamos una pericial en materia de informática. Ahora sí, ahí sí. Para contrarrestar evidentemente lo que estaban haciendo, que era, no acreditaban. Que era la materia de la litis, ¿no? Claro. Un tema de Y no es porque nuestras informático. pruebas no eran útiles o eficaces, simplemente por estrategia procesal. Debemos de recordar, y vuelvo a lo mismo, ¿quién debe de acreditar el hecho delictuoso y la plena responsabilidad? El agente del Ministerio Público es el órgano encargado de acreditar. Es su chamba. Y coadyuvantemente el asesor jurídico, porque si yo advierto que el Ministerio Público pues no está dando el resultado, no está extrayendo la información que se ve, pues yo como asesor jurídico, conocedor del derecho, claro, conocedor del sistema, además, claro, especialista en materia penal, pues debo de extraer la información que le falta. Solicitarla, exigirla. Las palabras, claro, ahí ya considero que las palabras sobran, César. Sí, definitivamente. Se logra nuestro objetivo. Evidentemente sabíamos que no había cómo de forma indiciaria o circunstancial el juez pudiera acreditarle una responsabilidad a Diego, y es por eso que no nos aventuramos. No es como que aventurarse, ay, le funcionó a tal, a mí me va a funcionar. No, hay que hacer un análisis dogmático en cuanto a los elementos del tipo, lo que se debe de acreditar y lo que tal vez no le alcanzó al MP. Debemos recordar que en materia penal hay elementos objetivos, subjetivos, normativos, entre otros, que no voy a entrar en materia porque no estamos dando clases. Ya la clase es gratuita por parte del licenciado Hugo. Pero para que más o menos la gente entienda y que diga, ¿pero por qué? Pues porque efectivamente no se encontraban o no se reunían esos elementos del tipo penal que deben de colmarse para emitir un fallo de condena. Para ese tipo penal. Entonces el juez, evidentemente apegado a legalidad, a derecho, y con lo que se desahogó en juicio, y es más, él mismo lo dijo, yo resuelvo con lo que me traen a juicio, con la información que los órganos de prueba dan en esta etapa de juicio. No puedo resolver más allá. Mis facultades me lo impiden. A ver, ¿qué más hay ahí? No, o sea, lo que me dan, la información que extrae el MP y la asesora jurídica a través del interrogatorio directo, pues es con lo que cuenta el juez, y viceversa, con la contrainformación o con las repreguntas o el contrainterrogatorio que realiza la defensa, pues también la poca información que dan. ¿Cómo les iba en el interrogatorio y contrainterrogatorio, hermano? Porque eso, para los que nos están viendo y los que no han participado en una audiencia, déjenme les digo que esto es un arte, ¿eh? Claro. El arte de interrogar y contrainterrogar podría decidir todo el juicio. Es decir, pueden traer muy buenas pruebas la fiscalía, pero si el fiscal o asesora jurídica no sabe objetar o preguntar o contrainterrogar, pues la verdad es que el ejercicio vale muchísimo la pena. O viceversa, la defensa puede traer unas excelentes pruebas, pero si el defensor no sabe extraer la información, eso es dificilísimo, o no sabe preguntar y te objetan, pues evidentemente nunca vas a lograr extraer la información. Y para esto existen herramientas de litigación que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para evidenciar contradicción, superar contradicción, apoyo de memoria,
entre algunos efectos ilustrativos, entre algunas otras herramientas que te puedan, claro, aclaraciones pertinentes, que puedes utilizar. Pero esto, César, no te lo da el aventurarte o el llevar uno o dos asuntos. Te lo da la práctica y el estudio, la experiencia. Sí, aquí no hay suerte. O sea, aquí no hay suerte. Ay, le pregunté esto y le atiné. Sí, no. Porque así como una pregunta te puede dar una respuesta muy buena, una pregunta te puede tirar todo. Sí. Hay que saber en qué momento preguntar, en qué momento no preguntar. Dicen por ahí que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace, ¿no? Que no se hace. Y bueno, yo difiero de algunos colegas abogados, no voy a dar nombres, que he escuchado que ellos dicen, voy a realizar mi contrainterrogatorio, voy a preparar mi audiencia para contrainterrogar el día de mañana. Difícilmente, ¿no? Difícilmente. O sea, y yo les he preguntado, y digo, y en algunos otros he escuchado. ¿Será y que yo me nosotros pongo, no sabemos esa estrategia? Y yo digo, o sea, hacen preguntas y las llevan a juicio cuando ni siquiera sabes qué es lo que va a decir. Claro. O es más, dicen que llevan preparado interrogatorios. Yo no digo que esté mal, probablemente preparas la base, ¿no? Calidades, estudios, algunas otras cuestiones que te interesan a ti en su momento para extraerle. Pero ya llevar preparado un contrainterrogatorio, considero que no se puede, es difícil. No, y yo diría imposible, porque tú no sabes, vaya, los que hemos estado en audiencia nos han tocado testigos, apenas nos tocó un testigo, hijo de la chingada, se sabía todo lo que le preguntó la fiscalía, y 5 minutos, 49 segundos, 33 milésimas de segundo, de puta madre. Y curiosamente dices, ¿cómo lo hacen si el hecho ocurrió hace un año, hace 8 meses, hace 10 meses? ¿Cómo es posible que retenga esa información? Ah, pero le preguntas qué hizo la semana pasada. Caray, no recuerdo. Le preguntamos qué día era hoy y no supo. Y le preguntas, no sé, cuestiones básicas y que surgieron recientemente y probablemente no. Que muchos dicen, es que ese momento que le quedó grabado, fue un momento impactante, fue un momento traumante y es por eso que recuerda con exactitud todo. No, ahí ya, sí, no, ya hay diversos autores que hablan respecto a la psicología del testimonio, a la información cruzada y cómo pegarle a ese tipo de testimonios, qué preguntas hacerle, ¿no? Cómo combatirlos. Pero regresando al tema de Diego, ¿cómo fue el interrogatorio? Pues mira, por parte de la Fiscalía y de la asesora jurídica fue muy, por no llamarlo deficiente, tampoco vamos a ofender a estos órganos procesales porque no hacen su trabajo de forma muy respetuosa y con lo que ellos saben. Pero fue muy poco, fue muy mínimo, fue muy endeble. Esperaban que muy tibio, testigo diera que dieran la información. Preguntaban, daban poquita información, y luego volvían a preguntar. Nosotros objetábamos, había preguntas, por ejemplo, sugestivas que no permite el interrogatorio. Conclusivas. Conclusivas, impertinentes, irrelevantes, y objetábamos, y llegaban ciertos momentos que pues, ni la asesora jurídica ni el fiscal pues realizaban ya la pregunta. Entonces la información que extrajeron fue muy mínima, César. Hubo un momento también, de forma muy respetuosa, el juez le hizo saber a la asesora jurídica que no estaba realizando los ejercicios de forma correcta, no utilizaba las técnicas de litigación de forma correcta. Eso tampoco lo ha claro, dicho. No, obviamente no lo va a decir. Claro. Para poder extraer información, porque pretendían hacer ejercicios que realmente ni preparados, y bueno, la información al final del día no llegaba. Por eso es que nosotros optamos en su momento de desistirnos de nuestro caudal probatorio. Porque dijimos, la información hasta este momento no han dado nada. No es suficiente. No es suficiente. Hay deficiencia probatoria, claro, vámonos a... Insuficiencia probatoria, y claro, hasta ese momento consideramos que no había información. Y lo consideraron muy bien. Y claro, no, fue un estudio que realizó el equipo jurídico de días, no es de un día. Sí, no lo determinaron antes de entrar a la audiencia, ¿no? Lo pusimos en mesa de debate con algunos otros amigos, colegas, que son expertos en materia penal también. Y bueno, compartíamos y dijimos, bueno, como estrategia procesal, se va a hacer esto. Y se hizo. Afortunadamente, esta estrategia y todo el trabajo que se hizo en la etapa de juicio funcionó. Y mira, el resultado, ahí está el resultado. Un fallo absolutorio a favor de Diego. Y si tú me dices, ¿con esto se demuestra su inocencia? Claro que sí. Claro, sí, ya. Bueno, ¿qué sigue para Diego? Porque
Pues se sabe, hay más carpetas de investigación, recientemente tuviste más audiencias, esperamos mayor formulación de imputaciones. Sí, fíjate, César, ahorita Diego lamentablemente no va a poder obtener su libertad, está enfrentando otro proceso penal por otro hecho diverso, en donde, bueno, la Fiscalía en específico de trata de personas, bueno, está llevando esa investigación, ya estamos por entrar a la etapa de juicio. Y evidentemente ahorita ya también a Diego, por parte de la Ciudad Jurídica, y como bien lo ha hecho saber, existen otras 6 supuestas víctimas. 6. Que yo quiero aclarar que creo son ya nada más 5 porque evidentemente una no se vinculó a proceso y creo ya no se siguió, Ya no no se continuó con la investigación porque, bueno, son datos de prueba que en su momento estaban manipulados y que si pretenden formar imputación se van a llevar también a ese debate en ese estadio procesal. Hasta este momento ya también le han notificado otras audiencias para formular imputación. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, César, seguir batallando, seguir peleando contra corriente, porque hasta este momento, insisto, no se nos ha puesto a la vista ni siquiera el contenido de la USB, ni siquiera el contenido del iPad, y para ahí, tener certeza jurídica. Ahí hay un sesgo por parte de la Fiscalía, ¿no? Un sesgo porque ¿dónde está la igualdad entre las partes? Y aún con todo y ello consiguieron una absolutoria, una no vinculación a proceso y todavía lo demás sigue manteniéndose. Como lo hemos dicho, en México se detiene para investigar, no se investiga para detener. Diego seguirá en prisión en lo que siguen investigando, pero hasta este momento a los abogados no se les ha dado acceso a esa iPad, a ese teléfono celular que podría ser contundente, sobre todo porque de una buena pericial, una buena extracción de esos datos, un buen manejo de esa prueba material, podremos entender incluso hasta algunos sobreseimientos, ¿no? Sí, se pudiera dar... Digo, ya siendo más optimistas. Claro. De hecho, ya se intentó, te voy a aquí ya en confianza, pues se intentó llevar a cabo uno por el hecho que está llevándose, porque te voy a adelantar, César. Gracias, a través de uno de nuestros peritos, se logró establecer, fíjate, ya, porque nada más esa fiscalía del que se está por entrar a la etapa de juicio es la que hasta este momento ha permitido el acceso al contenido de la USB. De la USB. Y a través de nuestro perito dice, bueno, al momento de estar ahí y que de estar extrayendo la información, pues se advierte que surge un error con el programa que ellos usan, que es Celebrity. Qué curioso que arroje un error. Entonces, eso quiere decir que el programa ni siquiera funciona de forma correcta. No es apto, no lo soporta. Y eso nos lo dijo el propio policía de investigación, es que no lo soporta. Ah, caray. Pero las veces pasadas sí lo soportaba, qué curioso, ¿no? Bueno, y le dice el perito, bueno, ¿sabes qué? Vamos a buscar estas imágenes que supuestamente él tenía por fecha, por nombre, por ubicación, de forma manual. Empiezan a realizar la búsqueda, César. ¿Y qué crees? No están. No manches. Y hay constancia, claro, y está la constancia, a ellos no les queda otra más que levantar la constancia, que no se encontró en búsqueda manual, que tuvo una falla el programa, etcétera, etcétera. Se lleva esta pericial a la audiencia intermedia. ¿Para solicitud de sobreseimiento? Sí, claro, y vía incidencia, el 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, pues bueno, el motivo por el cual puedes solicitar un sobreseimiento, ¿no? Y te da fracciones. Lo estábamos solicitando y el juez resuelve también conforme a derecho, no es una decisión que vayamos hasta este momento a apelar, pero dice, pues hay 2 posturas. La Fiscalía dice que están con su informe, con un informe, y la defensa... Además con un experto. Con un experto dice que no están. Bueno, será materia de debate en la etapa de juicio. Y bueno, vamos a ver qué pasa, César. Sí, lo que pasa es que los jueces dicen, ante una probabilidad, otra probabilidad sigue siendo probabilidad. Claro. ¿No? Pero como tú bien enfatizaste, la Fiscalía tiene una probabilidad de que las cosas ahí están. Resulta que cuando va tu perito y tu equipo de trabajo a la Fiscalía, primeramente el programa no corre debidamente. No corre. Segundo, de manera manual tampoco encuentran los archivos. Eso ya es una certeza. Además, quien lo está extrayendo es un perito, no un informe. Claro. Ante una certeza no cabría la probabilidad. Y el perito lo hace a través de su policía de investigación en materia de cibernética. O sea, él le dice, para que yo no manipule el equipo y no vayas a decir que yo borré o que yo tuve ahí algo que ver, mira, búscalo manualmente, vamos a buscarlo manualmente, yo te digo cómo. Y le empieza a decir manualmente,
por fecha, por nombre, por ubicación, por ciertos códigos. Nunca aparecieron esas imágenes. Es decir, se supone que las tenían, deberían de estar ahí o aparecer. Lamentablemente no están. Se hace lo propio a través del experto, se lleva ante el juez en la audiencia intermedia. No se logra. No, Entiendo bueno. muchos factores, César. Entiendo, no me voy a pronunciar. Entiendo, hay muchos factores. Y pues bueno, vamos a dilucidarlo en su momento procesal oportuno, que es en la etapa de juicio, y hacer valer esa temática. Pero bueno, ahorita con Diego, evidentemente, hay otras supuestas carpetas de otras supuestas víctimas donde se le va a formular imputación. Y bueno, vamos a hacer lo propio. No es pertinente, no hay acceso a un cambio de medida cautelar, Lic, a que nos modificaran la medida cautelar en vez de estar en prisión, por lo menos estuviera... Sí, mira, ya se intentó, o se ha intentado. Ahorita la estrategia de este colegiado de defensa ha estado todavía también analizando ese supuesto, porque ahorita tiene la prisión preventiva justificada, la decretó así un tribunal de alzada a través de una resolución de un toque de apelación, en donde, bueno, hay un supuesto riesgo hacia la sociedad. No se comparte, pero bueno, ya se está analizando si es viable, factible, volver a solicitar la revisión de esa medida cautelar. Aquí lo importante es atender a las herramientas que nos marca el propio código y al derecho a defensa que tiene Diego para poder combatir esa situación. No preocuparnos que por qué así lo habrá determinado el juez, ¿no? Es correcto. Pues, y bueno, pues sí, eso ya tendrá que ser materia de... Pues al final van a terminar, discúlpenos, señor, no tuvimos elementos para poderlo sentenciar, pero mientras estuvo usted en prisión, el tiempo suficiente para poder pensar en cómo no editar. ¿Cómo no editar una imagen o cómo no tener problemas con compañeras pertenecientes a un grupo feminista? Lamentablemente. Aquí es un tema. Bueno, y ya tocando ese tema, Hugo, ¿cómo cambia que un grupo haga presión ante los jueces? Mira, por ahí salieron algunas personas que incluso hablaron muy bien del juez, que dijeron, no le tembló la mano, no se dejó llevar por el tema mediático, aplausos al juez, porque hoy estamos viendo en un tema, en un derecho penal, pues de masas, porque finalmente cuántos asuntos no hemos sabido de jueces que han dado absolutorias, han dado cambio de medida cautelar, les inician procesos, los cambian de lugares, o sea, los tachan de malos jueces, cuando nosotros sabemos que, pues bueno, es la presión mediática la que los hace cometer o pues sentirse presionados. ¿Cómo se sintieron ante esta presión mediática y por este grupo de feministas que fueron a levantar la voz a las afueras del reclusorio Oriente? Mira, César, hoy en día este tipo de grupos sociales ejercen una presión, pero increíble. De hecho, como punto personal y opinión personal, recuerdo muy bien que cuando estaba realizando mi diplomado en el INACIPE, que ciertamente te veía ahí en clases en otra materia te fuiste a amparo. Yo estaba en amparo penal y tú estabas en procesal penal. Ajá, cursamos ahí al y creo que mismo compartimos tiempo. ese tema, si no mal recuerdo, pues traigo a colación esto. Respecto al juez Vitela, yo tuve acceso a la sentencia a través de una de nuestras grandes maestras, la analizamos y el juez resolvió conforme a derecho, apegado a legalidad, César. ¿Qué pasa? Empezaron a ejercer presión cerrando calles, avenidas de importancia, pegándole al sistema de seguridad, a vías de alto flujo, entre algunas otras cosas. Hubo manifestaciones masivas por esta absolución y lamentablemente al juez le fue como en feria. Corrupto, no lo bajaban, incompetente, ineficaz, que violación a una niña, que cómo era, si no mal recuerdo, que cómo era posible que lo dejaran en libertad, que si no tenía hijas. O sea, se metieron y arremetieron con él, pero... Sí, pesadísimo. Pesadísimo. Y digo, acá entre nos, digo, y sabiendo por fuentes del INACIP, era uno de los mejores jueces del Estado de México. Había tenido una calificación de excelencia. Yo había tenido varias audiencias con él, algunas veces me fue mal por ser la defensa, pero se recurría.
y luego me lo encontré en Texcoco, ya ha pasado el tema, y pues ahí viene el problema, porque ahora cada vez que ves a ese juez dices, me va a vincular, Sí, me va a sentenciar. no, trajo una consecuencia, lo cambiaron de distrito judicial, creo como que ahí lo tuvieron en stand-by, y efectivamente ahora lo mismo que tú me comentas, me han comentado otros compañeros litigantes en materia penal, no, ¿qué crees que me tocó tal? Lo más seguro es que me vincule, lo más seguro es que esto, lo más seguro es que me califique. ¿Cuál fue la consecuencia de esta presión? Esto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ahora hay que darle a la sociedad lo que quiere, a estos grupos de presión, lamentablemente. Y muchos jueces han tomado lastimosamente decisiones equívocas, que como tú dices, se recurren, porque para eso existen los recursos. Sí, Existe claro. el juicio unilateral del amparo, existe este juicio. Sin embargo, pues ya les regalaste más meses, más años de presión a mientras veces ya tu cliente a está los allá adentro. reclusos. ¿Qué es? Digo, porque probablemente el tribunal de alzada tal vez no te dé la razón y tiene que llegar hasta una autoridad federal para que te den la razón. ¿Qué es lo que pretendía hacer el maestro Eric Rauda en el asunto de Fofo? Yo compartía su estrategia. Este asunto había que llevarlo al campo federal. ¿Para qué? Para que ahí un juez en materia federal pudiera analizar de forma objetiva todo y reclasificar. A razón de que los jueces locales ya tienden pues claro. a esa presión social, ¿no? Claro, son presiones fuertísimas y entiendo, ¿no? Cierran el búnker, las calles del búnker, el centro histórico. Nesa se los desmadraron, ¿no? Sí, claro, La vienen a fiscalía rayar, a pintorrajear, a cerrar avenidas. Y evidentemente dicen, no, dale a la sociedad esto quieren, dales esto. Y lamentablemente jueces, no todos, hay excelentes jueces, todos son excelentes jueces, la verdad, todos, porque por algo están ahí también, claro, tienen un mérito, yo no demerito el trabajo de No compartimos algunas posturas de algunos jueces, pero no quiere decir que sean malos jueces. Pero sí trae como consecuencia que a veces emitan resoluciones contrarias a derechos no favorables. Y Hugo, quisiera cerrar este tema de Diego con una manifestación que escuché yo, que hablaron de corrupción, hablaron de un tema muy grave. Te lo pregunto con la zozobra de lo que puedas decirme, porque te conozco, Hugo. Gracias. Conozco a tu equipo, te he visto chingarle, te he visto estudiar, te he visto cómo les ha ido bien en muchos asuntos y también te he visto batallar con algunos otros, ¿no? No considero que este asunto hubiese sido a través de ellos, sin embargo están lanzando acusaciones muy graves, incluso pues, para el propio juez, ¿no? No, claro, César, esta manifestación que realizaron por ahí, en donde dicen que se hablaban hasta de temas de corrupción, es algo muy grave, es pues prácticamente ya una acusación, pero de otro nivel, en donde le pudiera costar el cargo tanto al juez, y es más, a nosotros también hay una repercusión, ¿no? No somos ese tipo de abogados, no nos manejamos de esa forma, de tener algún tema con algún juez o algo así. O sea, y considero que aparte del tema mediático, ¿tú crees, César? O sea, entrando en conciencia, en razón, atendiendo a la lógica, ¿crees que iba a ser lógico que un juez se prestara para realizar este tipo de jugarretas? Sí, no, claro que no. ¿Y esto en dónde se va a dilucidar, César? Ante el superior jerárquico de es decir, el Tribunal de Alzada, que revise el trabajo y que vea que efectivamente se realizó un trabajo apegado a derecho y a legalidad. ¿Qué viene la apelación? Si no es, claro, sí, la asesora dice que va a apelar, está en todo su derecho, tienen el derecho de recurrir, como en su momento también nosotros lo hubiéramos hecho. En dado caso, igual de que confirme a la sala que considero que así debe de ser, y si quieren interponer recurso de amparo, estoy casi seguro, César, que también la justicia federal va a ser el mismo resultado. Y es ahí donde vamos a limpiar tal vez el nombre del juez, el nombre de este despacho jurídico, cuando hablaron del tema de corrupción. Evidentemente es una acusación falsa, dolosa, por parte de estas personas. No quiero decir quién, pero ya no quiero entrar más ahí en temas y diretes, pero bueno, es algo muy grave, César, y evidentemente no fue así. Bueno, pues hasta aquí el tema de Diego N., este joven que ha sido señalado por varias chicas del Instituto Politécnico Nacional. Cabe resaltar que todas estas chicas pertenecientes a un colectivo de feministas, en donde, bueno, primeramente una no vinculación, no tenemos una sentencia absolutoria, pero antes de despedirme del gran licenciado Hugo, quisiera no irme sin que nos dieras tu opinión con respecto a estos dos asuntos. Fofo Márquez, ¿qué sigue para él?
de acuerdo a tu punto de vista, sin meternos en el trabajo del maestro Eric. No, claro, no, para Pero, mí de los mejores penalistas a nivel nacional. con relación a él y Cristian N. N, quien es el agresor de Melanie. Donde hay un video muy contundente, dos agresores, un delito muy similar. Creo que ya vincularon a Cristian N. El día de hoy me parece que lo por la vincularon. tentativa de Feminicidio en grado tentado. Ajá. Entonces, los dos bajo el mismo supuesto, los dos mediáticos. ¿Cuáles serían tus pronósticos para cada uno de ellos? Bueno, fíjate, el pronóstico para Fofo Márquez, digo, ya lo hemos estado viendo, la presión social, mediática, ya teniendo la figura que era este tipo quien cerraba vialidades de máxima importancia en Monterrey, Guadalajara, y que de hecho estuvo envuelto en varias polémicas muy fuertes, pues considero que va a terminar sentenciado. En primera instancia. En primera instancia. En segunda instancia confirman y hasta el juicio de amparo es cuando le van a reclasificar y probablemente con el tiempo que ya pasó adentro haya compurgado la pena que probablemente es que tenía que pagar en su momento. La verdad, considero que la conducta que despliega Fofo no es para que alcance a un feminicidio en grado tentado. Digo, no entremos al estudio, como bien dices tú, pero ese es mi pronóstico. Lo sentencian en primera instancia, confirman en segunda y ya en un juez federal. Reclasifican y ya con el tiempo que pasó ya había compurgado. Probablemente ya haya compurgado la pena. Ya los años que se aventó de más, ya esos ya fueron de... Se los regalaron por ser influencer, por estar envuelto en varias polémicas, por ser la persona que es, lamentablemente, sí, claro. Y imagínate que estuviera en libertad, César, ¿cómo quedaría la justicia, no? ¿Qué es lo que te digo pasa? ¿Cómo queda el ente persecutor? ¿Cómo quedan nuestros gobernantes? Evidentemente es un golpe muy fuerte para ellos, porque la sociedad estaría, no... ¿Cómo es que lo dejaron? ¿Cómo tiene dinero? Claro. Les dio cuántos millones. Por eso te decía que era un tema muy similar al de Cristian N., solo que sin los millones de pesos que puede tener Fofo, ¿no? Sí, fíjate, Cristian N. también fue muy mediático, pero ahí se van casi de la mano en cuanto a mediatez. Cristian N. ofrecían una recompensa de 200,000 pesos. Es más, yo dije, ya dejo de ser abogado penalista. Ya no soy abogado pro bono. Me pongo a buscar a Cristian. De hecho, ya tenía ahí otro amigo ahí unos datos, me ganaron el parpadeo, como vulgarmente se dice, César. Igual, pronóstico, van a vincular, bueno, ya lo vincularon, se quedó con la prisión preventiva justificada. No era para menos. Sí, claro, no lo van a reclasificar a este asunto, lo van a llevar igual, si lo llevan en el fuero común, el fuero local, como muchos lo conocen también, en primera instancia también lo van a sentenciar, segunda, igual hasta la vía de amparo. Al menos que su defensa en esta vinculación se vaya al juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso para que entre en materia federal. Sí, te va a tardar tal vez 1 año, año y medio, hasta 2 años tal vez pero te van a reclasificar ahí y probablemente pueda ahí obtener ahí su libertad. Ahí el pedo, ¿no? Ahí está. Entonces, primera instancia, sentencia condenatoria por tentativa de feminicidio. Segunda instancia, probablemente confirman y será hasta el amparo que reclasifiquen de nueva cuenta. Quiero hacer aquí también una observación en el caso de Cristian N. Ahí probablemente sí se daba o sí se puede dar el feminicidio en grado tentado. Sí, digo... Ahí todavía me da un poquito más para que sí quede así tal vez. Ya queda claro que no tenemos la carpeta, no conocemos los pormenores, solamente es un pronóstico. Es por eso que no nos pronunciamos al respecto, porque bueno, para hablar de un asunto, pues debemos de conocer la carpeta de investigación, básicamente porque son los registros. Va a decir, bueno, ¿para qué quieres la carpeta? Bueno, porque vienen registros de investigación, ¿no? Para analizar ciertas constancias que son de vital importancia. Pero bueno, probablemente él sí quede así, no alcance la reclasificación, probablemente. Y de Fofo, bueno, hasta la vía de amparo es cuando nos van a... La estrategia del maestro Eric Rauda, la comparto totalmente. Yo también, pero puta, o sea, tú dile a tu cliente que se va a quedar 2 años en lo que le resuelven. Y no vamos tan lejos, mucha gente pasa por eso. Un abogado tiene una estrategia, otro abogado llega y dice, yo con mi estrategia te lo saco en menos tiempo, y es cuando a lo mejor
y se van. Y no es que el abogado del otro haya sido malo o que lo quiera retener, porque esa no es nuestra intención a veces, sino que para nosotros sea la mejor estrategia. Pero bueno, y esto pasa también con muchos abogados que se dedican tanto al civil, mercantil, familiar y al penal. Y un poquito laboral y entre otros. Aquí nosotros, y siempre lo hemos dicho, y valga, perdón por la expresión, zapateo a tus zapatos. Somos especialistas en materia penal y no llevamos otros asuntos que no sean de No materia llevan penal. otros. Claro que no. Hugo, tus Nosotros redes en sociales. particular. Sí, fíjate, estoy en TikTok como lic.hugo Osorio, en Instagram igual como Hugo Osorio, en Facebook también Hugo Osorio y mi WhatsApp me lo reservo, porque si no, no van a parar de llegar los mensajes. Sí, de felicitación, de Sí, que sí, si eres casado. pero de lo que... más seguro, César, entonces mejor así me reservo. Pues señores, hasta aquí la premisa con Hugo Osorio, con el corporativo Osorio y Solórzano. Abogados Y bueno, penalistas. pues abogados penalistas eficientes, capaces, y bueno, pues no nos queda más que agradecerte, amigo, el tiempo, el espacio y pues bueno, darnos esta información de primera mano para que también haya dos posturas, ¿no? Gracias, César. Igual te agradezco tu espacio, tu tiempo. Gracias por esta plática que tuvimos muy amena. En nombre del maestro Oscar, de la Saludos. licenciada Erika, de todo el equipo jurídico, el licenciado Carlos, el licenciado Iván. Te agradezco tu tiempo y sabes que estamos a la orden también, César. Lo que ocupes, necesites, igual. A la orden. A Vale. la orden. Gracias.